Está con nosotros la gerente de la ANDI Seccional Bolívar, María Claudia Peñas. María Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jair, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Rápidamente, María Claudia, ¿de qué se trata este pacto contra el hambre en el departamento de Bolívar? Jair, lo primero contarles que nosotros somos una asociación que aquí en Cartagena, en Bolívar, está hace 60 años y dejamos de ser la Asociación Nacional de Industriales para convertirnos en la Asociación Nacional de Empresarios. Aquí aglomeramos empresas desde la pequeña empresa hasta la gran empresa. Y en ese sentido, la semana pasada, este gremio, la ANDI Seccional Bolívar, junto con otros constructores como Camacol, Cotelco, desde el sector turístico, invitamos a muchas empresas, en total fueron 30 las que atendieron el llamado, para firmar el pacto por un Bolívar libre de hambre. ¿Esto qué es? Básicamente la alianza o la red de bancos de alimentos de Colombia, que han hecho un trabajo juiciosísimo de identificar cuáles son esas acciones que en el mundo y en Colombia han dado resultados para luchar contra el hambre. Las compilaron, fueron 50, era un libro, un tomo así de grande, las redujeron a 18 acciones puntuales que funcionarían aquí en Colombia y las separaron por cuáles son esas acciones que debe hacer el sector privado, el sector público, la academia, los medios de comunicación también juegan un papel importante, y lo que hicimos la semana pasada fue presentar esas acciones que del sector empresarial se pueden implementar para contribuir. El hambre no la va a acabar solamente un político o un alcalde o un gobernador con que diga que vamos a hacer una política pública, que también necesitamos mucha más. Es necesaria absolutamente. Por supuesto, pero no es suficiente. O sea, nosotros nos tenemos que meter en la cabeza de que esto es un asunto tan grande y tan completo que necesita el accionar de todos. Y los empresarios ya dimos un primer paso. En este caso fue firmar este pacto en donde las empresas se comprometen a empezar a innovar y a tratar de aterrizar en Cartagena y en Bolívar esas acciones, como por ejemplo promover la lactancia materna, tener salas de lactancia, ayudar mucho más a nuestros bancos de alimentos. Y esto no es un tema nuevo para las empresas, Jair. En noviembre del año pasado, si se acuerdan, el sector empresarial donó 22.000 raciones de comida caliente durante la ola invernal. Gracias a esas raciones los cartageneros no pasaron hambre por cerca de un mes, gracias además a la alianza que hicimos con las ollas comunitarias del PES de la alcaldía. Entonces estamos simplemente ampliando un rango de acción que ya se venía trabajando desde el sector empresarial, pero poniéndole un compromiso mucho más firme, mucho más estructurado, en donde cualquier empresa se puede sumar. ¿Y eso va a ser geográficamente puesto en una sola parte de Cartagena o generalizado? Es todo Bolívar. Es cierto que la gran mayoría... Bolívar. Exacto. Es cierto que la gran mayoría de nuestras empresas se encuentran aquí en Cartagena, pero tenemos muchas otras. De hecho, hubo un par que se encuentran ubicadas en Turbaco, que fueron las que más jalonaron este tema. Claro, en Turbaco. Así es. Zona Franca, de hecho, Zona Franca Parque Central empujó muchísimo este tema y son aliados estratégicos para este proceso. Es decir, todas las empresas se pueden sumar, porque una primera acción que pueden hacer las empresas, no sino que nos lo soliciten a través de un correo electrónico, es identificar si dentro de sus compañías, sus colaboradores están en riesgo de algún tipo de inseguridad alimentaria. Porque una vez uno sabe que el hambre puede estar en el escritorio de al lado, es imposible no hacer algo. Claro. Y eso es un poco lo que le estamos apostando, ¿no? A veces uno dice, no, esta persona ya tiene un salario fijo, tiene un mínimo. Lo que pasa es que si esa persona tiene 4 o 5 hijos o tiene 4 o 5 personas a cargo, si yo divido el salario mínimo o 2 millones de pesos entre 6, 7 personas, automáticamente esa persona me queda en la línea de pobreza, teniendo un trabajo formal, pagando su salud y su pensión. Bueno, ese es como lo que dice en el sector empresarial, el primero atender el cliente interno. Así es, que son los empleados. Que son los empleados, la gente de ahí de las mismas compañías, digamos que uno se puede sorprender de que sucede ese máximo, pues porque tiene, digamos, todos esos salarios, como usted lo decía, transporte, no sé, la remuneración del trabajo y que se pueda dar. ¿Ha identificado mucho de eso? Estamos empezando. Como te decía, hay empresas grandes y pequeñas. Entonces seguramente no va a ser igual una empresa grande que la pequeña. Y además que la grande, por ejemplo, los sueldos no arrancan en un mínimo. Los sueldos arrancan en 2 millones o en 1.600.000. Es un poco diferente. Pero... Bien, me dijiste 18 acciones. ¿Cuáles serían otras 17 acciones? Mira, gran parte de estas están asociadas al sector público. Hablemos, si quieren, y vamos a firmar más adelante, en próximas semanas, vamos a invitar a los candidatos a cargos de elección popular a que conozcan estas acciones específicas para el sector público, en donde los temas de política pública, el tema de la lactancia materna, Jair, esto está absolutamente subvalorado. Claro, y tenemos que meterle a esto. Necesitamos un gran banco de lactancia materna para Bolívar y para Cartagena. Son muy pocas las empresas que tienen salas de lactancia materna y que promueven, porque lo que está pasando también es que hay empresas que hacen toda la inversión en infraestructura y las mamás no deciden lactar. Entonces ahí hay un acompañamiento que hay que hacer con las empresas del sector salud, como las EPS, las IPS, para hacer formación. Todo eso aparece en esta ruta. Entonces tenemos primero monitorear, identificar
diversificar, contribuir a los bancos de alimentos. Hay unas empresas, como por ejemplo hablabas de Surtigas. Surtigas es una empresa altamente comprometida con la lucha contra el hambre. En la factura ven un QR para que la gente pueda donar al banco de alimentos, pero hay otras empresas que también se pueden sumar a apoyar. El Banco de Alimentos el año pasado entregó casi 40.000 raciones o alimentos para familia. Necesitamos robustecer nuestro banco de alimentos. ¿Y hay algún plan para estar todo el tiempo suministrando recursos a ese banco de alimentos? Por supuesto, hay empresas que tienen un aporte, digamos, permanente a través de Colectivo Trazo. También hay otros aportes específicos, que es la manifestación de gran mayoría del sector empresarial y de los colaboradores de las empresas que deciden donar. Pero el llamado un poco de esta firma del pacto es invitar a otras empresas, porque no hay aporte pequeño. Bien, es que ahí es donde no estoy entendiendo, digamos, ¿cuál es lo nuevo? Ajá. Es decir, si ya las empresas hacen todo eso que me has mencionado, ya lo hacen, digamos, de manera independiente, no como un colectivo, no como el gremio, o sea, ya lo hacen. ¿Cuál es la diferencia con este pacto, digamos, que pueda impactar de una manera enorme, magnífica en la ciudad y el departamento? Mira, lo primero es que son acciones que han estado probadas científicamente. Estas acciones han evidenciado en Colombia, en el planeta, que han funcionado. Hacerlas sistemáticamente y ejercer el monitoreo es lo que nos va a permitir dar un salto distinto, pero además darle responsabilidades a distintos actores de la sociedad. ¿Sí? Cuando uno piensa en hambre, uno dice que necesitamos que le lleven las ollas comunitarias a la gente. Eso es un paliativo. Necesitamos generación de ingresos, necesitamos mejorar la calidad de los alimentos que la gente come. Esto que estamos diciendo suena muy evidente, pero no todas las empresas ni todas las entidades lo están haciendo, Yair. Y un poco el reto es identificar esas empresas que ya tienen muy buenas prácticas, juntarlas con aquellas que no, pero que tienen muy buena voluntad. El sector turístico, por ejemplo, hay muchos hoteles que ya están, digamos, sensibilizados con donar, pero hay otros que no. Del sector industrial también hay muchas que ya están sensibilizadas, otras que no. ¿Cómo hacemos para que sea un ejercicio casi que de autogestión y de accountability del sector empresarial, de decir, esto es lo que estamos haciendo, ordenarlo en un solo paquete y empezarle a mostrar a la ciudad, esto es lo que nosotros estamos haciendo, sumémoslo con esto otro que va a ser el sector público o el sector académico y demás? ¿Quién haría ese monitoreo justamente para decir, así estábamos, así vamos a estar, o así estamos ahora? La firma del pacto un poco era también para identificar esa alianza entre organizaciones. Digamos que los coordinadores de base estamos el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena, la red Abaco, que es la red de Banco de Alimentos de Colombia, la alianza Andi y Trazo, y se van a sumar varias empresas que dicen, yo le quiero dedicar a esto. En la firma del pacto teníamos vicepresidentes de compañías asistiendo que dijeron, yo quiero estar ahí, quiero saber qué está haciendo mi empresa y cómo incluso lo podemos llevar a nuestros proveedores. Es que a veces nos damos muy duro y decimos, pero ya se lo estamos haciendo y no funciona. Y resulta que lo que hay que hacer es fortalecernos, creernos la película y acompañar a otras empresas que de pronto quieren iniciar este camino. Bien, ese camino es un camino muy complicado, digamos, por las necesidades varias que tiene una... Y de largo aliento. Sí, y de largo aliento. Una ciudad como esta, un departamento como este, que tiene índices de informalidad superior al 50%, índices de pobreza superior al 20%. Es absolutamente terrible. En ese sentido, el rol de la industria, de los empresarios, digamos, no solo se limita al sector industrial, sino al empresariado, es decir, a todos los sectores que producen en la ciudad, el rol fundamental para justamente ayudar de manera mancomunada con el sector público, porque la responsabilidad, digamos, sobre todo es de los dirigentes, de la dirigencia pública, pero con todo el potencial, la estructura que tienen, el potencial económico que hay, a mí como ciudadano de Cartagena, por ejemplo, me asombra muchísimo. ¿Por qué tenemos esos niveles que te acabo de mencionar, esas cifras? ¿Por qué persisten en la ciudad? Y podría yo, digamos, concluir en que ha sido demasiado pequeño el aporte que le hace el empresariado local o digamos, que está instalado en Cartagena a esa población. Yo difiero en esa afirmación. Creo que la razón por la cual en Cartagena no se han visto cambios estructurales es porque no hemos tomado la decisión de tener una visión, unas acciones claras y mantenerlas en el tiempo. Sacar a una persona de pobreza a una familia es supremamente costoso, no solamente en plata, sino en tiempo. Es un acompañamiento 1-1. Hoy, por ejemplo, sabemos que nuestros focos de pobreza están en las faldas de la Popa, Ciénaga de la Virgen, Loma de Albornoz y zona rural. Si yo le pregunto al experto más experto,
No me vas a ver decir en dónde está esa familia que está en pobreza extrema en esos sectores. No lo hay. No tenemos un censo actualizado real, confiable, que nos permita saber exactamente dónde están, para yo decir, es que yo voy a generar 40.000 empleos, pero es que se los voy a dar a esas personas, no a cualquier otra, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra parte, difiero en la afirmación, Yair, porque las empresas, por lo menos las que representa la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, son empresas que tributan en Cartagena. Con 5 o 7 empresas que paguen su impuesto de ICA y su impuesto predial en Cartagena, la Secretaría de Hacienda tendría cerca del 50-60% de sus ingresos corrientes de libre destinación asegurados. Y esas empresas lo pagan, y lo pagan aquí. Y son empresas que dan trabajo formal. Y son empresas que, además de pagar lo obligatorio por ley, por la ANLA y demás, hacen inversión social voluntaria. No, salí aquí regañado. No, regañado no. Salí regañado. Regañado no, pero le voy a decir por qué. Pero a ver, una cosa es clara, digamos, y es una frase que no me voy a inventar yo, digamos, el contraste de la ciudad es absoluto. Total. Y uno no se explica eso. Así es, pero el problema, será muy simplista decir que el problema es por culpa del tejido empresarial. No, porque la responsabilidad máxima es del sector público. Porque la empresa que tiene que sacar adelante políticas públicas, invertirle recursos, redistribuir esa riqueza. De acuerdo. El trabajo del sector empresarial es generar riqueza, y entiéndase riqueza no para unos cuantos. Antes de que entráramos al aire hablábamos, las empresas en Cartagena son bien particulares, porque los presidentes de las compañías, las grandes empresas, pues no son los dueños de las compañías. Estamos hablando ya de multinacionales, y el presidente de la compañía es un empleado más, que tiene una labor estratégica de direccionamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese sector empresarial genere más empleos, pague mucho más impuestos, pero tengamos una visión clara de ciudad, en donde uno sepa que esa plata que está pagando la empresa se está redistribuyendo? No hace sentido que al lado de las grandes empresas de Mamonal la gente no tenga acueducto y alcantarillado. Terrible. No hace sentido. Cuando son empresas que pagan impuestos y que además muchas veces han dicho, yo le pongo el alcantarillado a ese barrio, y resulta que como el barrio no está legalizado, no la dejan. Sí, no se puede. Y también la pregunta va, porque cuando estaba hablando de la Ciudad de la Virgen, dije, ahora voy para allá, porque también hace un énfasis en la frontera, digamos, en Mamonal y todos los corregimientos y los barrios de Cartagena que están, digamos, asentados ahí en esta zona de Mamonal. Pero el otro lado de la ciudad, esa es la parte occidental, la parte oriental que hace a la Sierra de la Virgen, absolutamente olvidada, digamos. Lo tienen planeado ver hacia allá, y de qué forma poder ayudar para que para que se redistribuya mejor, digamos, ese trabajo que están haciendo, se irrigue más por el resto de la ciudad. Mira, la inversión social voluntaria de las empresas que están asociadas a la ANDI, sobre todo las que están afiliadas a Colectivo Trazo, que es el brazo social de la ANDI, con esta alianza que tenemos ya hace más de 20 años, tienen un impacto a nivel ciudad. Cuando hablamos de becas Boomerang, por ejemplo, que son más de 300 becas que se han entregado en los últimos 4 o 5 años, es en toda la ciudad. Tenemos muchos jóvenes de la Ciénaga de la Virgen que han accedido a esas becas. Lo que sí yo no te voy a negar es que la Ciénaga de la Virgen ha estado olvidada por muchos años, a pesar que nuestro plan de ordenamiento territorial del 2001 dice que ese es el corazón y el lugar consentido de los cartageneros para encontrarnos. Pero no tenemos inversión pública suficiente que dé cuenta de eso. La buena noticia es que este año, liderados por Grupo Ecopetrol con la refinería de Cartagena, Esentia, Fundación Grupo Social, Fundación Santo Domingo, Colectivo Trazo, ANDI, Granitos de Paz y otras organizaciones empresariales y fundaciones empresariales, hemos creado la Alianza Pro Ciénaga de la Virgen. Esta Alianza Pro Ciénaga de la Virgen lo que dice es: queremos ayudar urgentemente a las personas que tienen tantos retos, que están en el agua. Hoy viven en el agua. Algunos son invasores profesionales, pero hay otros que están ahí porque no les quedó otra opción. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de esas personas? Y cómo nos vamos conectando con cuando el distrito empieza a hacer cosas, porque todos nos hemos quedado esperando a que el distrito haga algo. Y por las razones que sea, por las dificultades financieras, logísticas, se metió pandemia, cualquier cosa, no hemos podido detonar esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta gran alianza empieza a trabajar en la restauración del ecosistema, de la mano en que mejoramos la calidad de vida de los habitantes en el borde de la Ciénaga de la Virgen? Bien, María Claudia, está claro, digamos, que el asunto también, entre otros de las problemáticas de Cartagena, es un problema de articulación. De acuerdo. De articulación, y que empiece por donde tiene que empezar, digamos, desde el sector público, para poder, digamos, seguir impulsando el asunto. Pero yo quiero irme con para despedirla, porque tenemos otros temas, María Claudia, y no quiero demorarla tanto, pero quiero irme con la expectativa de que la ciudad, digamos, de que ese compromiso que hoy firman con el pacto y los planes subsiguientes que tengan,
la gente lo sienta más, no de una manera aislada, pero que se sienta que realmente todo ese tejido empresarial, industrial, de todos los sectores, el portuario, el turístico, estén, digamos, ese impacto, uno de repente diga, sí, aquí se nota que están haciendo algo. Yo te quiero agradecer este espacio porque este es uno de los tantos que queremos tener. La empresa tiene una culpa y es que no cuenta lo suficiente lo que hace. Y a través de la Andy lo que queremos es contarle a los ciudadanos qué están haciendo sus empresas, porque este es el tejido cartagenero. Son empresas que están aquí, nuestros vecinos trabajan en esas empresas y quisiéramos que todos los niños de Cartagena, después de que estudien, puedan entrar a una buena empresa que le dé todas las prestaciones. Para eso necesitamos fortalecer el tejido empresarial. Entonces, estamos haciendo esta también pedagogía para mostrarnos más, a abrir más las empresas a los ciudadanos, pero también haciendo un énfasis muy fuerte en donde la empresa sea un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y equitativo y justo de esta Cartagena. No queremos generar riquezas para que un par de gente se haga más rico, queremos generar riquezas para que los cartageneros vivan mejor.